Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Nuestro programa es el número 122 de este día, martes 10 de agosto del año 2021. Gracias a todos por compartir este espacio, unos pocos minutos en el que compartimos la palabra de Dios. Si es la primera vez que sintonizás o te enganchás a nuestro programa, te agradezco el hecho de que estés aquí junto con nosotros, y a los que ya son habitué, les invitamos a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula El juicio de Dios y el nuestro. Cuando aquel hombre ejercía como abogado, la mayor parte de los jueces, ante lo que este profesional comparecía, eran extremadamente buenos. Pero en una ocasión, este abogado compareció ante un juez que no lo era, y fue una experiencia terrible. A este abogado le tocaba representar al acusado en un caso penal. Solo era uno de los primeros casos ante el jurado, y a sus 23 años obviamente le faltaba mucha experiencia. A pesar de eso, tuvo la impresión de que había algo que estaba muy mal en la manera en la que el juez dirigía el juicio. No paraba de interrumpir, y cada vez que intentaba interrogar a un testigo, interviniendo numerosas veces para hacer sus propias preguntas, terminó teniendo lo que una persona del tribunal describió como una acalorada discusión con el juez. El sumario que hizo ese juez fue más bien un segundo alegato de acusación. Su cliente fue sentenciado y enviado a prisión. Obviamente este joven abogado apeló basándose en que el acusado tenía derecho a un juicio justo, el cual no había sido concedido. Cuando compareció ante 3 jueces muy antiguos del Tribunal de Apelaciones, se sentía muy nervioso, a pesar y pensando que censurarían su decisión por esta discusión acalorada que había tenido previamente con el juez. Para alivio suyo, se sintieron tan horrorizados por su conducta durante el juicio como lo había estado el abogado, por lo que anularon la sentencia original y se restauró la confianza en el sistema legal. En muchos lugares del mundo, los buenos jueces no son algo que abunde, pues hay un imperio de la ley y el resultado es una terrible injusticia. En particular, los pobres tienden a ser las víctimas, especialmente si los jueces ceden a los sobornos y a la corrupción. Vaya que si sabemos de este tema en países como el nuestro. El Salmo 94 nos dice: el juez de la tierra. El Señor, Dios, es el juez de la tierra. Por el momento no siempre vemos la justicia, sino que vemos la maldad de los impíos. Con su arrogancia y fanfarronería, vemos cómo la gente es oprimida y pisoteada. En particular vemos a los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos sufriendo. El salmista clama pidiendo justicia. Dios es un Dios de justicia. Él es el que venga, dice el verso 1. No se trata de una acción vindicativa, sino de la respuesta apropiada y justa al mal y a la iniquidad. Él dará su merecido a los soberbios, dice el verso 2. Los malvados no se saldrán con la suya, ni los pobres serán oprimidos. El juicio de Dios es un aspecto de su amor. Él ama a los marginados y por lo tanto actúa en su favor, juzgando a sus opresores. La justicia es la causa de tanto sufrimiento en el mundo, con el fin de proteger a los inocentes. Es un acto de amor llevar ante la justicia a aquellos que, por ejemplo, se benefician del tráfico sexual. A veces
Podemos estar tentados a pensar de que Dios no se da cuenta o que Dios no le importa, pero la realidad es que Dios, quien nos hizo los oídos, oye, y quien nos formó los ojos, ve. Esto quiere decir que el juicio de Dios está lleno de amor y será perfecto. Dios tiene un conocimiento total, pues el Señor conoce los pensamientos humanos y por lo tanto puede administrar justicia perfecta y así lo hará. En 1 Corintios capítulo 6 leemos sobre los jueces en la iglesia. En el Nuevo Testamento la regla general es que los cristianos nunca deberían acabar pleiteando ante los tribunales de la justicia entre ellos. El apóstol Pablo estaba escandalizado por que los creyentes en Corinto se demandaban ante los tribunales unos a los otros. Que los creyentes se demandaran entre sí ante los inconversos era un antitestimonio terrible para la iglesia. En palabras de la traducción de la Biblia de Message, ¿tiene algún sentido acudir a un tribunal que no sabe nada de los caminos de Dios en vez de acudir a la familia de los cristianos? Es la pregunta que plantea en el verso 1 este capítulo de Corintios. Es mejor que a uno le hagan mal o le engañen que acabar envuelto en pleitos, dice el verso 7 y 8. Pablo los exhorta a que si tienen alguna disputa, arreglen el asunto entre ellos. Es verdaderamente necesario resolver una disputa. Entonces, deberían designar jueces de la iglesia. Pablo señala que un día los santos han de juzgar al mundo. Como dice la traducción de la Biblia de Message, llegará el día en el que el mundo comparecerá ante un juzgado compuesto por los seguidores de Jesús. Pablo sugiere que este juicio incluirá el de los ángeles caídos, en el versículo 3. El argumento de Pablo es que si un día seremos parte de aquel gran día del juicio final, seguramente que en el presente somos capaces de juzgar casos relativamente triviales. Haz todo lo posible por evitar demandar a otro ante los incrédulos. Habrá un juicio final y los malvados no heredarán el reino de Dios, como dice el verso 9. Pablo enumera varios tipos de pecados y de pecadores. En las palabras de la Biblia de Message, aquellos que usan y abusan de los demás, los que usan y abusan del sexo, los que usan y abusan de la tierra y todo lo que contiene, no califican como ciudadanos del reino de Dios. Versos 9 y 10. Un cierto número de aquellos para los que Pablo estaba escribiendo tuvieron que haber practicado en el pasado estilos de vida como los descritos, y tuvieron que haber estado incluidos en la lista que enumera Pablo. Pero el apóstol escribe esto: pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 11. Todos merecemos ser condenados en un juicio final. No tenemos de qué sentirnos autojustificados, ni de qué alardear. Por medio de la muerte de Jesús por ti fuiste lavado, santificado y justificado. Ser justificado significa ser absuelto ante el gran tribunal de Dios. El juicio se realiza y es hora cuando recibes ese veredicto. Puedes tener gran confianza en el futuro, pues la muerte no es el final. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros, como dice el verso 14. No solo puedes estar seguro de que un día serás resucitado en la vida eterna, sino que, por medio de Jesús, también puedes tener la seguridad de presentarte con confianza ante el juez de toda la tierra, santificado y justificado. Esto no significa que puedas ir y hacer lo que te plazca. Más bien, al contrario, tu cuerpo es ahora un templo, el templo del Espíritu Santo. Fuiste comprado por un precio y por lo tanto has de huir de la inmoralidad sexual. En la traducción de la Biblia de Message se nos dice que no debemos buscar el tipo de unión sexual que huya del compromiso y la intimidad, dejándonos más solos que nunca. Y Pablo nos recuerda, el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
No dejes que nada te domine. Tu cuerpo pertenece a Dios. Úsalo para honrarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 1, nos habla del juicio de Salomón. ¿Alguna vez te has sentido desbordado por algo que tienes que hacer? Ciertamente a mí me pasa todo el tiempo, como a Salomón, quien se tuvo que enfrentar a una ardua tarea. El reino de Salomón estaba firmemente establecido cuando éste se dirigió hablando a todo Israel, incluyendo a los jueces. Él mismo tenía que actuar como juez. De hecho, a lo largo de la historia, Salomón ha sido conocido por su buen juicio. El pueblo sentía un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. ¿De dónde venía esa sabiduría? Era la respuesta a su oración cuando Dios le había dicho: pídeme lo que quieras. Él oró lo siguiente, y espero que esta también sea tu oración: te pido sabiduría y conocimiento para gobernar este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podría gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Dios le dio lo que concedió, y además le dijo que iba a darle riquezas, bienes, esplendor como nunca los tuvieron los reyes que lo precedieron, ni los tendrán los que van a sucederle. Como Jesús enseñó, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. El apóstol Santiago dijo: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 94, versos 1 al 11. Señor, tú eres el Dios que ejecutas la venganza. Brilla, Dios de venganza, levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirán tan tranquilos los perversos? ¿Hasta cuándo seguirán todos esos criminales festejando y celebrando el mal que hacen? Señor, ellos le hacen daño a tu pueblo, hacen sufrir a tu gente, matan a las viudas y a los inmigrantes, asesinan a los huérfanos, dicen que el Señor no se da cuenta del mal que hacen, que el Dios de Jacob no se entera de lo que sucede. Entiendan, insensatos. ¿Cuándo aprenderán su lección, tontos? El que hizo los oídos, ¿no oirá los planes de ustedes? El que hizo los ojos, ¿no verá lo que ustedes hacen? Así todo, los perversos todavía creen que no serán castigados. El Señor sabe lo que la gente piensa, sabe lo que los seres humanos son, como polvo del viento. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón, podemos juzgar los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces? ¿Por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes? Como están las cosas, un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano, y para colmo, el que lo juzga es alguien que no cree en Cristo. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que los roben? Pero ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta a sus propios hermanos. ¿Acaso no saben
que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen ustedes mismos. Ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco todos los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tal vez sea cierto lo que dicen: soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. También ustedes dicen: la comida es para el estómago y el estómago para la comida, y Dios destruirá las dos cosas. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. ¿O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque la Escritura dice: los dos serán un solo ser. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que huyan de los pecados sexuales. Ustedes también dicen: ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Y sin embargo yo digo que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita entre ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que, con su cuerpo, honren a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él, e hizo que su poder aumentara enormemente. Salomón habló con todo Israel, o sea, con los jefes de 1000, de 100 soldados, con los líderes, con los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias paternas. Entonces Salomón y todo el rey se dirigieron al santuario que estaba en Gabaón, porque allí estaba la carpa del encuentro con Dios, la cual Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David había llevado el cofre de Dios desde Kiriat Jearim hasta una carpa que había armado en Jerusalén. Sin embargo, como el altar de bronce que hizo Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, estaba en Gabaón frente a la carpa sagrada del Señor, Salomón y los israelitas fueron allí para consultarlo. Allí Salomón subió hasta el altar de bronce que estaba en la carpa del encuentro delante del Señor y ofreció 1000 sacrificios que deben quemarse completamente. Aquella noche, Dios se le apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré». Salomón le respondió: «Tú trataste con mucho amor fiel a mi papá David, y a mí me hiciste rey en su lugar. Entonces ahora, Señor Dios, cumple la promesa que le hiciste a mi papá David, porque tú me hiciste rey sobre una nación tan numerosa como el polvo de la tierra. Dame ahora la sabiduría y el conocimiento necesarios para gobernar este pueblo, porque ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande?». Entonces Dios le dijo a Salomón: «Ya que ese ha sido tu deseo, y no pediste ser rico ni famoso, ni que matara a tus enemigos, ni que te concediera una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, de quien te hice rey, te lo voy a dar. Junto con sabiduría y el conocimiento, también la riqueza y el honor, como ningún rey ha tenido jamás y ninguno tendrá después de ti». Después de esto, desde la carpa del encuentro que estaba en el santuario que quedaba en Gabaón, Salomón bajó de regreso a Jerusalén y comenzó a reinar sobre Israel.
Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como la piedra, y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Ellos importaban un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150, para luego venderlos a todos los reyes hititas y sirios. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y compartimos la siguiente oración. Señor, gracias porque un día veremos la justicia perfecta ejecutada por las manos del juez perfecto. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a buscar justicia en esta tierra, especialmente para los marginados. Señor, gracias porque soy lavado y limpiado por medio de la sangre de Jesús. Gracias porque ya he sido absuelto. Ayúdame a vivir como alguien que ha sido liberado para honrarte en todo lo que hago. Señor, oro para recibir sabiduría y conocimiento tanto para aquellos que tienen que liderar y gobernar, como también para mí. También oro para que suscites buenos jueces y que haya una transformación de los sistemas de justicia en todo el mundo. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, martes 10 de agosto del 2021. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este tiempo junto a la palabra de Dios. Nuestro programa es el número 222. Estamos felices de compartirlo con ustedes y, por supuesto, avanzando día tras día hacia la meta final, que es llegar al 31 de diciembre junto a la lectura que hacemos todos los días. Y a ustedes, por supuesto, que nos acompañan, muchísimas gracias. Y por supuesto nos reencontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.